Hace algunos días me llegó un mensaje de texto de alguien que me decía que la humildad no es su mejor virtud. Hoy vamos a aclarar esa duda, porque tenemos un pensamiento muy errado que confundimos la inferioridad con la humildad. Y la humildad sencillamente es la carencia que tenemos y la dependencia que tenemos de Dios. Hoy, en nuestro podcast, Hablando con, tenemos como invitado a un amigo, al encargado de la adoración y la alabanza de nuestra iglesia. Con nosotros está Alberto Montilla. Bienvenido. Gracias. Bueno, no, gracias, Carlos. Gracias por invitarme a tu podcast. Y bueno, aquí estamos para enseñar y aprender. Claro, estamos para compartir un momento agradable y un tema muy interesante. ¿Qué te parece ese comentario que Lo que pasa es que, claro, yo creo que la persona te hace este comentario porque tiene un concepto muy errado de lo que es la humildad, porque la asociamos con lo que es la parte material, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos ese mal concepto de que decimos si una persona vive en un sector vulnerable o marginado, decimos que es una persona humilde, cuando realmente no es así. La humildad va mucho más allá de lo que es una posesión material o lo que nosotros podamos representar en nuestra apariencia. Lo que pasa es que hemos confundido la humildad hasta en la forma de vestirnos, porque pensamos que si andamos sucios, que si andamos con ropa rota, que si andamos mal vestidos, entonces somos humildes. Y es un concepto totalmente diferente a lo que realmente es la humildad. Sí. Y por mucho tiempo hemos pensado eso, que tratamos de humildad a las personas que no tienen muchos recursos, pensamos que son humildes. Y ese no es el concepto de humildad. El concepto de humildad es la dependencia que tenemos nosotros de Dios y esa carencia que tenemos como personas, porque humildad se refiere más a nuestro carácter, a nuestra persona, que a lo que realmente somos físicamente o tenemos. No, y es tanto porque es tanto así, el mal concepto es que nosotros tenemos que entender que hay personas adineradas que son humildes. Claro. Y hay personas que no tienen dinero y no lo son. Uh-huh. Por eso es el mal concepto. La palabra humildad tiene que ver con nuestro interior y eso refleja, ¿verdad? Podemos sacarlo a nuestro interior lo que realmente nosotros somos. Por lo menos la humildad podríamos decir que es una de las virtudes principales del ser humano. Yo te compartía contigo detrás de cámara, es que la virtud, como es la humildad, es el recipiente de todas las virtudes. Porque yo tengo la virtud de decirte que puedo tocar un buen instrumento, claro, cantar. Hábil para muchas cosas, cantar, pero esa virtud de cantar, de tocar, de predicar, está dentro de la virtud que es la humildad. Entonces, la humildad es el envase donde están todas las demás virtudes que nosotros podemos tener. No, y está muy interesante ese. Y ese envase, cuando nosotros entendemos que ese envase donde colocamos todas esas virtudes, que se llama humildad, ese envase solamente lo tenemos es gracias a Dios. Porque si no fuera por Él, nosotros no tuviésemos ni talento, ni capacidad, y todo lo que Él nos regaló, entonces allí es donde lo ponemos en práctica. Y esto es muy... Mira lo que dice, y quiero compartir contigo estos versículos que dice la Biblia, que me parecieron muy, muy interesantes. Esos están en Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué te parece a ti esos versículos? Interesante, Carlos, pero antes de ir al 9, mira lo que dice en el versículo 2 de ese mismo capítulo. Ajá. Dice,
el versículo 3, perdón, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Entonces, la humildad nos lleva a reconocer que tenemos límites, que somos seres humanos limitados, seres limitados. Claro. Y que nosotros tenemos una dependencia a un ser superior, en este caso nosotros como cristianos, a Dios. Entonces, la humildad me enseña a reconocer a mí que soy una persona con límites, que soy dependiente de Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo dice aquí el versículo. Totalmente fue dependiente y dice que fue dependiente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Jesús es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la humildad. No, y ese versículo que tú dices, el 3, dice que no hagas nada por egoísmo o vanidad. Dice ese versículo. Entonces, cuando ya nosotros entendemos que no podemos hacer nada por egoísmo y vanidad, entonces ya yo estoy aprendiendo a ser humilde. Porque si tú estás creciendo, estás mejorando en tu carácter, estás creciendo como persona, como cristiano, como padre, como hijo, entonces yo debería alegrarme. En cambio, cuando ya yo me siento así como egoísta, como que no, esto es para mí, esto no es para más nadie, entonces yo no estoy siendo humilde. Lo que yo tengo, yo debería darlo, enseñarlo, no guardarlo para mí. Eso es ser egoísta. Lo que Dios me ha dado a través de su palabra es para que nosotros lo podamos compartir con los demás y no guardárnoslo para nosotros. Ese es uno de los principios importantes de la humildad. No ser egoístas. No debemos ser egoístas. Bueno, de hecho el versículo 4 te dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Entonces, lo importante, de hecho, una de las cosas importantes de la humildad es que nos enseña a construir buenas relaciones. Porque cuando nosotros nos caracterizamos y seguimos, porque nosotros tenemos que modelar a Jesús, y Él fue nuestro gran ejemplo. Ahora, ¿cómo construyo yo una buena relación? Cuando realmente aprendemos la humildad de Jesús. Porque la humildad me dice a mí que yo tengo que estar dispuesto a ser corregido en mi vida. Y no de una persona superior, sino hasta de un niño. Podemos nosotros aprender, ser corregidos. Entonces, la humildad nos lleva a nosotros a construir buenas relaciones. En cambio, y cuando hablamos de humildad, tenemos que hablar de la contraparte, que es la altivez, es la soberbia. La soberbia me dice a mí que yo soy autosuficiente, que yo estoy empoderado. No, y la Biblia dice que el altivo Dios lo mira de lejos. O sea, aquí de este lado de la acera está la humildad y de aquel lado de la acera está el soberbio que Dios lo está mirando de lejos, porque así lo dice la Biblia. Pero me pareció interesante cuando recordaste lo que decía el versículo de que nosotros debemos considerarnos no nos debemos considerar como superiores a los demás. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo mostramos nosotros o cómo damos nosotros muestra de que los demás son superiores a nosotros? Cuando reconocemos, lo que te decía, cuando reconocemos que somos personas limitadas, que siempre tenemos algo que aprender de los demás. Entonces ahí es donde yo puedo demostrar, yo debo ser humilde. Porque cuando yo soy soberbio, yo no acepto corrección. Cuando yo soy soberbio, no tengo necesidad de aprender del pequeño, sino porque yo me la sé toda. Es que eso choca con nuestro carácter. Cuando alguien nos corrige, no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta ser corregido. Cuando nuestra esposa nos dice algo, te metiste en aguas profundas. Sí, porque no nos gusta, porque en la casa somos nosotros los que somos la cabeza, entonces como que nos sentimos soberbios en el sentido que, ya va, no me estés reclamando cosas que yo sé, entonces como que se nos quita un poco la humildad. Entonces, es verdad lo que tú decías, allí es donde tenemos que aceptar esas correcciones para poder ir madurando en nuestro carácter. Mira lo que nos enseña el Señor. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, la tentación de Satanás a Jesús en el desierto, Jesús siendo el Hijo de Dios, Él se defendió con lo que estaba escrito en la palabra. Él le decía a Satanás, escrito está. Él allí nos enseña a nosotros, aun cuando siendo él el Hijo de Dios, porque él pudo haberle dicho, no solo de pan vivirá el hombre, directamente, el Hijo de Dios. Él dijo, escrito está. Entonces, cuando él dice así, está dependiendo de las escrituras. Y eso nos lleva a nosotros también, ¿verdad? Que cuando nosotros debemos ser dependientes de Dios y no empoderarnos de lo que Dios nos dio, sino ser en base
de lo que Él depositó en nosotros para así reflejarlo, siempre depender del Señor. Él siendo el Hijo de Dios, le dijo eso, escrito está, escrito está, escrito está. Y así debemos ser nosotros, dependientes del Señor, dependientes de lo que está en la palabra. Porque nosotros somos transmisores de lo que Exacto. Dios nos da. Es sencillamente como eso. Mira lo que dice el siguiente versículo, el 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y muy poco, hoy en esta sociedad donde vivimos, No, muy poco practicamos eso. claro. O sea, siempre estamos trabajando en beneficio de nosotros mismos. De nosotros mismos. Yo pienso en mí porque si yo veo que tú vas a crecer como persona, entonces tú vas a ser superior a mí. Hay una ¿viste? competencia. Sí, hay una competencia, exactamente. No, yo tengo que, entonces, y yo no te digo nada o no te muestro que estás mejorando en tu carácter o en lo que estés haciendo, porque digo, no, me estás superando. Me estás superando, entonces yo me voy a quedar por detrás. Y entonces, uno de los mandamientos principales, porque son 2, que Jesús lo resumió de los 10, dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo necesito que tú crezcas, porque si tú creces como mi hermano, yo también voy a crecer. Claro, es así. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. O sea, que a mí me debería alegrar tu crecimiento como persona, como cristiano, porque a mí también me va a hacer crecer eso. De hecho, cuando el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, él decía estas palabras, dice, sino que se despojó. O sea, no escatimó el ser igual a Dios. Imagínate tú, el Hijo de Dios, aquel que se despojó de todas sus riquezas. Es más, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. La Biblia dice, maldito tú aquel que colgado en un madero. Él se hizo maldito para enriquecernos a nosotros. No, y que Y dice nosotros que él no dio quiso su vida. Él no quiso mostrar como que era Dios, como aferrarse a que Ajá, era Dios, porque exacto. él pudo haberlo hecho, que es lo que tú estás diciendo. Él pudo haber dicho, no es que yo soy Dios, porque me van a tratar así, pues. O sea, a mí me tienen que respetar porque yo soy Dios. No demostró la humildad allí, que no se aferró a su deidad. Y te puedo decir algo, hablando de la humildad, y como te decía hace rato, que la contraparte es la altivez, es pecado. Claro. Es pecado y debemos decirlo. Nosotros no podemos tener tintas grises. O eres blanco o eres negro. Dios no tiene tintas grises. Entonces, si no eres humilde, eres altivo. Porque tú no puedes decir, soy un poquito de este y un poquito del otro. Entonces, tenemos que marcar una posición. Si realmente somos humildes, tenemos que demostrarlo como Carlos. No con palabras. Despojándonos de nuestros propios intereses en beneficio de poder nosotros también ver los intereses de los demás, del prójimo, porque tenemos que amarlos a ellos. Claro, y contribuir en la creación de Dios, porque es lo que Él quiere, que nadie se pierda. Este tema es interesante porque lo que tú dices, ¿verdad? Es la contraparte, es la soberbia. Y la humildad va asociada, va agarrada, es hermana, no sé cómo lo quieras llamar, del servicio. Y el amor. Claro, porque exactamente, perfecto, porque si tú no sirves con amor, tú no eres humilde. Tan sencillo como es. O sea, porque cuando tú no quieres servir, cuando ya tú no tienes el deseo de servir a los demás, tú estás diciendo, epa, yo soy superior a ellos. O sea, me deberían servir a mí. Cuando no aceptas, Claro. estás diciendo, yo soy superior a él. Claro. Y el mejor ejemplo fue Jesús. Le preguntaron, Jesús, ¿quién es el más grande entre nosotros? Jesús le dijo, ¿ustedes quieren saber quién es el más grande? Llegó, agarró un pañito, se lo colocó en el hombro, siéntese que le voy a lavar los pies. Entonces dijo, para que ustedes aprendan a hacer humildad, deberían lavarse los pies unos a otros. Entonces Jesús nos dijo, aquí no se trata de quién es el más grande, sino en el servicio que tenemos con los demás. Es así, Carlos. De hecho, cuando la Biblia dice, hay una parte de la Biblia cuando dice que el que no se hace como un niño. Muchos lo ven eso como una referencia a la parte infantil del niño. Sí. Pero en los tiempos de Jesús, los niños no tenían importancia. Siempre eran los hombres, los adultos. Y Jesús dijo, el que no se hace como un niño, o sea, el que no se hace menos importante, entonces no podrá entrar en el reino de los cielos. Imagínense ustedes que hasta dónde nos está enseñando la palabra de que nosotros tenemos que ser. Y el mundo no le gusta ser inferior a los demás. Siempre es una competencia
como tú decías hace rato, si esto te ayuda, si esto te beneficia a ti, yo tengo que buscar la manera de estar por encima de ti, porque es el status quo que el mundo me enseña. En cambio, cuando tú dices que, y de hecho lo dice la palabra, el Señor se ciñó, ¿verdad? Agarró la toalla y limpió los pies de los discípulos. Entonces le está enseñando que el que se hace más pequeño, Claro. que mientras más pequeño sea, Pero más está hablando grande del eres. servicio. Claro, y el por amor. supuesto, pero es que eso el servicio la humildad tiene que ver con eso. O Pues. el servicio tiene que ver con la humildad. No. Y lo peor aún es lo que dice el versículo siguiente, que dice que nosotros, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dice el versículo siguiente. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo. Y ahí es donde está el detalle. Yo creo que por eso me llegó ese mensaje. Que la humildad no era su mejor virtud. Porque cuando yo no me considero humilde, entonces no la considero mi mejor virtud. Sí. Que es lo que tú decías, que es la contraparte. Esa persona me está diciendo que no es humilde. Y si no es humilde, es altivo, lo que tú decías. Entonces, ¿cómo nos parecemos nosotros a Jesús? Cuando modelamos como Él. Porque nosotros modelamos a Jesús. Cuando a Jesús lo condenaron, antes que el gallo cantara 3 veces, le dijeron a Pedro, es que tú te pareces a él. O sea, tú hueles, te vistes como él. Y yo creo que así nos debería ver las personas hoy a nosotros, como Jesús. La gente se debería acercar a nosotros y decirnos, epa, es que tú eres como él. Es que tú eres como Jesús. Si realmente nosotros somos un modelo. Y es tremendo, Carlos, porque la humildad no se finge. No. No se finge. Tú quieres hacerte ver humilde y no lo vas a lograr. No. No vas a lograr porque uno puede decir, por mucho que quiera demostrar humildad, no te sale. Entonces, la humildad tiene que ver algo ya dentro de uno ya de sí mismo. Hay una pregunta que hay que hacerla porque sí, pues todos los que vienen aquí tienen que responder una pregunta que tiene que ver con ello. ¿Tú eres humilde? Continuamos. Bueno, continuamos. Mira, la humildad te lleva a que todas las preguntas no se pueden responder. Sí, claro, ¿cómo respondemos si nosotros somos humildes? Sí, es lo que veníamos hablando, pues nuestros hechos, nuestra manera de comportarnos es la que va a hablar si realmente nosotros somos humildes o no. Cuando nosotros mostramos esa dependencia de Dios, ahí estamos mostrando en gran medida lo humilde que podemos ser. Y es que la humildad no es falta de carácter. Ese es otro concepto errado que tenemos. Porque siempre vemos al calladito, al que no echa chiste, al que está por allá en un rincón. Esa persona sí es humilde. Sí, lo confundimos con Entonces, la humildad. si nosotros entendiéramos que es todo lo contrario, una persona humilde es una persona con carácter. Por lo menos nosotros podemos decir que nuestro pastor Raúl Calderón, nosotros lo catalogamos porque él nos ha enseñado y es lo que nosotros hemos visto en él, una persona humilde, pero una persona que tiene carácter. Sí, pero tampoco No confundir... carece de carácter. No, y tampoco confundir carácter con una persona molesta. No. No, eso es Carácter, temperamental. sí, pero también lo tendemos a confundir, como confundimos tantas cosas. Sino carácter de saber actuar en el momento y saber responder y saber hacer todas las cosas que a veces nos cuesta reaccionar. A eso es lo que te estás refiriendo. Sí. Entonces, otra cosa es que muy poco nosotros como seres humanos, Carlos, fallamos mucho cuando elegimos las personas. Porque muchas veces a nosotros no nos importa tanto la humildad, sino la habilidad. El talento. El talento. Ujú. No entendiendo que de repente hay una persona humilde que puede tener mucho más capacidad que una persona con habilidades, como decimos nosotros coloquialmente, el que es más popular dentro del grupo, es el que vamos a poner al frente. Pero la persona humilde muy pocas veces nosotros Tú sabes que nos fijamos en ella. Tú sabes que en Israel, para elegir, en los tiempos de Jesús, para elegir un rabino, ellos buscaban las personas más dotadas, a los que ellos le veían más cualidad, que ellos podían ser los mejores, a eso es lo que ellos tomaban para ser rabino. Y Jesús fue todo lo contrario. Jesús fue por Pedro que estaba pescando, por Esteban,
bueno, fue a buscarlo, Natanael. Natanael. Entonces Jesús hizo lo contrario en el sentido de decir, no, a esto yo le puedo formar el carácter. O sea, esto porque Pedro era como tú y como yo, como cualquiera. Y Jesús fue el que le fue formando el carácter. A tal punto que Pedro hizo milagros sobrenaturales que con sus sombras sanaba a cualquiera. Imagínate la madurez y la humildad que aprendió Pedro de Jesús, que llegó a ese nivel. Excelente. Pedro nos enseña ese cambio radical. Del carácter. Un hombre impulsivo, fuerte, robusto, vulgo, como decimos nosotros, a una persona sencilla. De hecho, el Señor lo confrontó y le dijo 3 veces, Pedro, me ama, hasta que él... Sí. Yo creo que allí fue la conversión de Pedro. Justamente. Yo creo que fue allí que él se convirtió realmente y entendió el propósito de Jesús. Maduró Cuando su él carácter. reconoce, porque él decía, sí, yo te amo. Sí, yo te amo. Hasta que Dios, Señor, tú conoces todas las cosas. Que ese es nuestro problema. O sea, la autosuficiencia nos lleva a nosotros a no reconocer nuestra dependencia a Dios. Bueno, Alberto, se nos fue el tiempo volando, de verdad, agradecido y contento de haber compartido contigo este tema, y quizá vamos a seguir compartiendo Claro otros que sí, temas, claro que sí. porque fue de mucho agrado y ameno esta conversación que tuvimos, y gracias por estar aquí con nosotros y por compartir tus experiencias y todo lo que tú has aprendido también de la palabra. Gracias. No, gracias a ti, Carlos, por esta invitación. Gracias a los muchachos que están detrás de este proyecto, los que están detrás de cámara. Gracias a todos ustedes por invitarme y compartir este rato agradable con cada uno. Y bueno, a todos ustedes que nos ven, les invito a que sigan, nos sigan, Pues somos nosotros, somos todos. Y le invito a todos ustedes a que nos sigan para que podamos expandir el evangelio a través de las redes sociales. Y para reflexionar, recordemos que la humildad no tiene que ver en nada con nuestra apariencia física, sino que somos personas limitadas y dependemos completamente de Dios. Cuando entendamos eso, entonces vamos a ser más humildes. Y la pregunta sería, ¿eres tú humilde? Recuerda que si no nos sigues en nuestras redes sociales, te invito a que nos sigas, que están aquí abajo en la descripción, a que si no te has suscrito a nuestro canal te suscribas, le des like, comentes y recuerda compartirlo con todos tus amigos y por todas tus redes sociales, porque va a ser de bendición para todos nosotros. Y recuerda que somos Hablando Con.